Paz a vosotros, hermanos. A vos. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión. Les enviamos un saludo de paz a todos ustedes. Y bueno, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Salmos. Y en esta tarde nos toca leer el Salmo número 79. La semana pasada leímos el 78. En esta semana, en esta tarde, vamos a darle lectura al Salmo número 79. Invitamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión, que si tienen su Biblia, también puedan abrirla, para que nos acompañen en la lectura y la reflexión de este Salmo. Salmo número 79, lo voy a leer y dice: Oh Dios, vinieron las gentes a tu heredad, el templo de tu santidad han contaminado. Pusieron a Jerusalén en montones, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestro alrededor. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, has de estar airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las gentes que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades antiguas. Anticipénos presto tus misericordias, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, salud nuestra, por la gloria de tu nombre, y líbranos y aplácate sobre nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes: ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Entre tu acatamiento el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte, y torna a nuestros vecinos en tu seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu dehesa, te alabaremos para siempre, por generación y generación cantaremos tus alabanzas. Amén. Amén. Salmo de Asaf. Este salmo, por lo que leemos, fue escrito después de la cautividad, o pudiéramos decir tal vez durante la cautividad, ¿verdad? Después de que Nabucodonosor invadió y destruyó Jerusalén, el templo de Jerusalén, es cuando se escribe estas palabras, y nos damos cuenta, ¿verdad?, de la súplica que está haciendo aquí el salmista. Dice: oh Dios, vinieron las gentes a tu heredad. ¿Cuál es la heredad de Dios? Su pueblo, la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad que Él eligió para que ahí se construyera el templo, para que ahí se ofrecieran los sacrificios para su alabanza, para que ahí se congregara todo el pueblo a celebrar las fiestas, a alabar, a honrar a nuestro Dios. Todo aquel pueblo, su heredad. Dice: oh Dios, las gentes vinieron a tu heredad. Las gentes, los gentiles, los que no te conocen, los que no te alaban, los que no te reconocen como el Dios verdadero, se vinieron a tu heredad. El templo de tu santidad han contaminado. Lo destruyeron. Sabemos que el templo era un lugar muy especial, donde nada inmundo podría entrar, únicamente los sacrificios que deberían de ser limpios, ¿verdad? Pero a los gentiles eso no les interesaba. Ellos fueron y destruyeron todo, saquearon, se llevaron todo el oro, los vasos, los utensilios de oro, de plata que había, todo lo profanaron. No les interesaba, ¿verdad?, que aquello estuviera dedicado al Dios verdadero, que fueran cosas consagradas para el servicio de Dios. Entonces dice: el templo de tu santidad han contaminado. Pusieron a Jerusalén en montones, es decir,
lo destruyeron. Hubo destrucción completa de toda aquella ciudad. Decíamos, el templo, lo más sagrado para el pueblo, lo más sagrado de aquella ciudad, fue destruido. Dice aquí, pusieron a Jerusalén en montones. Una destrucción completa. Todo eso hecho por la gente que no conocía a Dios, por aquellos pueblos, aquellas personas que no conocían al Dios de Israel. El verso 2 sigue diciendo: dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos. Los cuerpos de tus siervos, de todos aquellos que servían, que trabajaban en el templo, que dedicaban su vida a servir a Dios, aquellos hombres israelitas, ¿verdad? Porque sí, dentro del pueblo de Israel sabemos que hubo corrupción, cayeron en idolatría, pero había quienes se mantenían en la fe del Dios verdadero y fueron puestos por comida para las aves. Fueron destruidos, ¿verdad? Y su cuerpo, bueno, dice aquí, sigue diciendo el verso 2, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Quiere decir que los mataron, los masacraron y los dejaron ahí, ¿verdad? Ni siquiera los sepultaron, los dejaron ahí para que las aves, para que las bestias se comieran los cuerpos de todos ellos, para que fueran devorados por las bestias. Sigue diciendo el verso 3, derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase. Derramaron la sangre de aquellas personas. ¿Cómo habrá sido aquello? Hace un momento nuestro hermano comentaba de un tratado de paz que se está firmando, ¿verdad? Y pues si vemos un poco la historia de las guerras, ¿cómo son las guerras? Cuando entran los pueblos a destruir todo, porque en ocasiones hay pueblos que entran tal vez a conquistar y hacer un pacto, ¿verdad? Decir, sométete a mí y te perdono, te dejo vivir. Pero había pueblos que llegaban a destruir todo, y este era el caso, ¿verdad? Destruir la ciudad completamente, destruir el lugar sagrado, el templo, masacrar a los habitantes, sus cuerpos dejarlos ahí. Dice aquí, no hubo quien los enterrase, quien les diera sepulturas, sino que sus cuerpos quedaban ahí para que las aves y las bestias los devoraran. La sangre, dice aquí, que corría como ríos. ¿Podríamos imaginar una escena así? Pues es difícil, ¿verdad? Quienes no hemos vivido, gracias a Dios, todo eso, es difícil que lo podamos imaginar. Pero la sangre ahí, toda la tierra, las calles llenas de sangre de aquellas personas que fueron masacradas por los enemigos. No hubo quien los enterrase. Hermano, ¿podría estar hablando de Babilonia? Sí. ¿Construyó a Jerusalén? Sí, Babilonia, que fue quien destruyó, quien invadió y destruyó Jerusalén y el templo. Y aún, Hizo una... aún nos puede dar una semejanza o ejemplo de lo que está sucediendo allá mismo en el pueblo de la ciudad de Israel, la otra ciudad llamada Sí. Gaza. Y sí, vemos, ¿verdad?, por los medios de comunicación, escenas muy, muy fuertes. Y decimos todo eso. Los cuerpos que quedan ahí tirados se los comen los perros, las aves de rapiña. Todos los cuerpos, dice nuestro hermano, son devorados por las aves, por los animales. ¿Qué es lo que está mencionando aquí, verdad? Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Decimos, son escenas terribles. Pero aquí el salmista los está describiendo. Lo está describiendo, tal vez recordando todo aquello que
¿Qué pasó? Que él vivió, que vio y está clamando a Dios. Dios conocía todo esto, pero él, dentro de su angustia, le decía a Dios: vinieron estas gentes, mataron a tu pueblo, derramaron sangre, sus cuerpos quedaron tirados, no hubo quien los sepultara y fueron devorados por las bestias, y aquellas gentes, aquellas naciones destruyeron tu ciudad, tu templo. Dice el verso 4: somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Qué habrán pensado las naciones vecinas de Israel? Ellos que los conocían, que veían cómo Dios los protegía, que veían que Dios les ayudaba, y cuando se dieron cuenta que fueron destruidos, dice aquí, se burlaban, ¿verdad? Se burlaban de ellos, escarnecidos y burlados de los que están a nuestros alrededores. Dice: no, mira que el pueblo que decía tener al Dios verdadero, que siempre los protegía y los ayudaba, mira cómo quedaron, mira todo lo que les pasó. Se burlaban de ellos. Y pregunta en el verso 5: ¿hasta cuándo, oh Jehová, has de estar airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Está reconociendo que si les pasó todo eso, que si Dios dejó que les pasara todo eso, es porque ellos lo habían airado, lo habían provocado a ira. ¿Y por qué? Por su desobediencia, por su idolatría, por no guardar los mandamientos que Dios les entregó. Y pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, has de estar airado para siempre? ¿Hasta cuándo tu ira va a estar sobre nosotros? ¿Cuándo nos perdonarás? Era una súplica que tenía aquí el salmista, y se preguntaba, ¿verdad? Y le preguntaba a Dios, pero no para cuestionarlo, sino tal vez él reflexionando: ¿hasta cuándo Dios nos perdonará? ¿Cuándo Dios nos va a ayudar y va a perdonar nuestras iniquidades? Dice: arderá como fuego tu celo. Verso 6: derrama tu ira sobre las gentes que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Reconocía que había naciones que no alababan a Dios, que no lo reconocían. Dice: tu ira que ya no esté sobre nosotros, que sea sobre ellos que no te conocen, sobre nuestros enemigos, aquellos que te ofenden constantemente, aquellos que no guardan tu ley, aquellas personas, aquellos reinos que no invocan tu nombre. Que tu ira ya no esté sobre nosotros, que esté sobre ellos, porque ellos también te ofenden constantemente. Verso 7: porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No les interesó que destruyeran al pueblo de Dios. Dice aquí al final: y su morada, ¿verdad? El lugar donde habitaba. Que recordemos que cuando Salomón construyó el templo, él decía: los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos esta casa que yo he edificado. ¿Dónde está la morada de Dios? Y bueno, la morada de Dios no podemos acceder a ella, ¿verdad? Pero sí dejó un lugar, eligió un lugar en la tierra donde Él se manifestaba a su pueblo, donde el pueblo se podía reunir para adorarle, para ofrecerle sacrificios. Y dice: tu morada han asolado, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Es el lugar que Dios les dio, que Dios les entregó para que habitaran. Verso 8: no recuerdes contra nosotros las iniquidades antiguas. Olvida todo lo que hemos hecho. Porque no nada más eran las iniquidades que cometieron ellos que estaban en ese momento, ¿verdad? Tal vez recordando y haciendo referencia a las iniquidades que sus antepasados ya habían cometido. Porque el pueblo de Israel constantemente se rebelaba en contra de Dios, constantemente caía en pecado.
Y Dios les advertía y los invitaba a que corrigieran ese mal camino. Pero aquí dice, no recuerdes contra nosotros las iniquidades antiguas. Todo lo que hicieron nuestros antepasados, que ahora no lo paguemos nosotros. Aunque ellos también ya habían pecado, ¿verdad? Ya se habían rebelado, pero dice, todo lo que hicieron nuestros antepasados, que no sea en contra de nosotros. Dice, sigue diciendo verso 8, anticípenos presto tus misericordias, porque estamos muy abatidos. Está clamando a la misericordia de Dios, reconociendo que sí, como pueblo pecaron, que constantemente se rebelaban en contra de Dios, pero dice, tu misericordia que estén con nosotros, porque estamos abatidos, estamos afligidos. Mira todo lo que nos ha acontecido por rebelarnos, pero ahora ten misericordia de nosotros. Yo creo que eso es lo que también pedimos nosotros constantemente, ¿verdad? Que la misericordia de Dios esté sobre nosotros, que nos ayude, que nos cuide, que nos proteja, que si le ofendemos, que nos ayude, que nos perdone y que nos ayude a poder hacer su voluntad. Verso 9, ayúdanos, oh Dios, salud nuestra, por la gloria de tu nombre, y líbranos y aplácate sobre nuestros pecados, por amor de tu nombre. Ayúdanos, Señor. Porque decía en versos anteriores, los pueblos vecinos se burlan de nosotros. ¿Y solamente se burlarían del pueblo de Israel? No, yo creo que hasta de Dios, ¿verdad? Lo menospreciaban. Mira dónde está su Dios, como lo dice más adelante, ¿verdad? Que hacían esa pregunta. Dice, entonces, por amor de tu nombre, que no sigan blasfemando tu nombre por causa nuestra, porque era por culpa de ellos, ¿verdad? Que se habían rebelado, que no habían obedecido. Entonces dice, ten misericordia de nosotros, para que también así tu nombre ya no sea blasfemado por las naciones. Que se den cuenta que el Dios que tenemos es el Dios verdadero, un Dios misericordioso, un Dios todopoderoso. Verso 10, porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Decimos, esa era la burla que hacían. ¿Dónde está su Dios? Aquel Dios que los cuidaba, aquel Dios que los protegía, aquel Dios en el que confiaban, ¿dónde está? Mira, no pudo protegerlos. Mira todo lo que les ha pasado, porque su Dios no los oyó, no les contestó. ¿Dónde está su Dios? Era la pregunta que hacían, ¿verdad? ¿A usted alguna vez le han hecho esta pregunta? ¿Dónde está tu Dios? Porque sí, la gente trata de esa manera trata de, pues, hacernos dudar, ¿verdad? Cuando ve que tenemos algún problema. ¿Y tu Dios por qué no te ayuda? Cuando ve que tenemos alguna enfermedad, ¿y por qué no le pides a tu Dios que te sane? ¿Alguna vez le han hecho esa pregunta? Dice nuestro hermano que sí, ¿verdad? ¿Y qué le contestamos? Sí, mi Dios está conmigo. Mi Dios está conmigo, y aquí en estos momentos de dificultad, aquí en medio de la enfermedad, Él me está sosteniendo, Él me está ayudando y no me deja caer. Es lo que te contestamos, ¿verdad? Sabiendo que en medio de las aflicciones, en medio de los problemas, Dios está con nosotros. Porque si no estuviera con nosotros, tal vez no podríamos levantarnos. Pero si nos levantamos es porque Dios nos sostiene. Pero eso era lo que les preguntaban. Dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sigue diciendo verso 10. Sea notoria a las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Sea notorio delante de la gente, que todos se den cuenta que tú nos defiendes, que sí fuimos castigados por nuestra rebeldía, pero que nuestro Dios, en su amor, en su misericordia, nos ayuda. No nos abandona, sino que nos va a levantar, nos va a sostener. Que todos se den cuenta, dice aquí, de la venganza de la sangre de tus siervos. De aquellos siervos de Dios que fueron masacrados.
que la gente se dé cuenta que Dios va a tomar venganza por ellos. Verso 11. Entre ante tu acatamiento el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. El gemido de los presos, el clamor de ellos que llegue ante ti y tú los cuides. Dice aquí, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Aquellos que iban a ser destruidos por los enemigos, tú cuídalos. Que su gemido, que su clamor llegue ante ti para que tú los protejas, tú los libres de aquella maldad, de aquellas necesidades. Tú los libres de los enemigos. Verso 12. Y torna a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Y todo eso que han hecho en contra de tu pueblo y en contra de ti, que se ha regresado a ellos. Dice aquí, 7 tantos. Que comprendan que no pueden contra nuestro Dios. Que no hay otro Dios superior. Que no hay otro Dios como el que tenemos nosotros. Y todo lo que han hecho en tu contra y en contra de tu pueblo, que regrese a ellos por su maldad. Es lo que está pidiendo aquí, ¿verdad? Es la oración que está haciendo este hombre Asaf. Y concluye en el verso 13. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu dehesa, te alabaremos para siempre, por generación y generación cantaremos tus alabanzas. Nosotros, tu pueblo, dice, ovejas de tu dehesa, ovejas de tus prados, como dice otro salmo también, ovejas de tu redil, ovejas a las cuales tú cuidas y alimentas, ovejas a las que proteges. Nosotros te daremos la alabanza para siempre, por generación y generación cantaremos tus alabanzas. Entonces este es un compromiso que también está haciendo, ¿verdad? Porque está haciendo una súplica. Ayúdanos, mira todo lo que han hecho nuestros enemigos con nosotros, ayúdanos, perdona nuestra maldad y ayúdanos. Pero dice, y te alabaremos de generación en generación, es decir, no solamente nosotros, sino nuestros descendientes. Entonces es un compromiso, ¿verdad?, que están haciendo, de que ahora esos errores que hemos cometido nosotros, vamos a enseñarle a nuestros descendientes que no lo deben de hacer, que deben de alabar al Dios Todopoderoso, que deben de cantar, dice aquí, tus alabanzas. Cantar tus alabanzas. ¿Qué es cantar las alabanzas de Dios? Cantar, hablar de todo lo que Él ha hecho por nosotros, de cómo Él nos cuida, de cómo Él nos ayuda en todo momento. Eso es cantar las alabanzas de Dios. Y dice, nosotros de generación en generación lo haremos. Es decir, le enseñaremos a nuestros descendientes a que ellos también lo hagan. Les contaremos todo lo que tú has hecho por nosotros para que ellos puedan cantar estas alabanzas. Decimos, entonces ahí está un compromiso. Un compromiso que cada uno de nosotros también debe de hacer. Cuando comprendemos que Dios nos ayuda en nuestras necesidades, cuando entendemos que Dios nos sostiene, nos comprometemos a alabarle y a enseñarle a los demás las grandezas de nuestro Dios para que ellos también puedan alabar al único Dios verdadero. En medio de la aflicción que sentía este hombre, él clama a Dios y se compromete a alabarle. Decíamos, es algo que nosotros también debemos de hacer, ¿verdad? En todo momento de nuestra vida, es tener ese compromiso con nuestro Dios, reconocerle que Él nos ayuda, que Él nos sostiene y comprometernos a no volver a fallar y a alabar, a cantar de sus alabanzas, de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a recibir a nuestro hermano Claudio para continuar con este culto. Pasa a vosotros.